Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que escuchen este gran compartimiento en el grupo La Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos con el doctor psicólogo Carlos Escamilla y el tema resortes ocultos el día de hoy, martes 20 de enero del año 2026. Doctor, bienvenido, sea bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Quiere que le avisemos cuando sea el tiempo? Unos 5 minutos antes. Sí, si gustan, si no, todos aquí tengo la hora y luego ya estoy checando. Pero si se me Muy pasa, bien. me parece muy bien. Muy bien, claro que sí. Adelante, doctor. El tiempo es tuyo. Me pongo en silencio. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que están aquí, al grupo La Alegría de Vivir por invitarme, a permitirme compartir un poquito de lo que sé pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenos días nuevamente a todos y pues nada, me invitaron con el tema los resortes ocultos. Muy buen tema, hace ya rato que no lo daba. Eh, Me preguntaban la otra vez, porque pues este es un tema por el nombre que se ocupa mucho en los grupos de autoayuda. Me preguntaban una vez a alguien ¿qué son los resortes ocultos? Y como hay otro tema por ahí que es muy común que luego andamos dando, este, que se llama las heridas del alma, les decía por ahí, pues haz de cuenta que son las heridas del alma, pero hay todavía un par de cosillas más que no se hablan en las heridas, como se debería, que sí vienen en los resortes ocultos. Pero es un muy buen tema. ¿Qué son los resortes ocultos? Si buscan en la literatura, normalmente dice que son estos mecanismos internos ocultos, que me afectan sobre todo de manera mental y emocional y que han cambiado mi vida, que me terminan llevando al sufrimiento. Para que yo pueda descubrir eh, cuáles son estos resortes, el problema del ser humano cuando estamos nosotros enfermos, cuando estamos siendo afectados por nuestra propia neurosis, por estas dependencias como problemas de alcoholismo, eh, estamos buscando constantemente por qué me está pasando lo que me pasa, por qué estoy viviendo como vivo, por qué estoy sufriendo de esta manera. Y normalmente estamos buscando el problema aquí afuera. Creemos que el culpable es Dios, el gobierno, mis padres, mi marido. Creemos que el problema es mi esposa, que el problema son mis hijos, que el problema es el lugar donde nací, que el problema es la cultura en la que nací. Y estamos buscando constantemente al responsable de la jodida vida que tengo, ¿no? Como decimos por ahí. Y nunca nos hemos puesto a pensar que es algo mucho más profundo o algo mucho más grande, que obviamente me afectó. A mí, una manera para mí de llamar a la neurosis es toda aquella vivencia no resuelta del pasado que fue dolorosa, que afecta en mi presente en cuerpo, mente y espíritu. Para mí eso es la neurosis. Situaciones dolorosas que viví en mi niñez, pero no nada más significa que son vivencias, abusos, situaciones que me pusieron en riesgo, golpes, gritos, represiones. También es creencias, prejuicios, ideas, pensamientos culturales que me han llevado al sufrimiento también. Y esos son más difíciles de descubrir porque es una idea que tengo. Y para que yo pueda cambiar esa idea es muy complicado. Por eso muchas personas siguen sufriendo, a pesar de que van a un grupo, a pesar de que van a terapia, a pesar de que si no encuentran un guía que en verdad sepa de esto, va a ser muy complicado que salgan de eso. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, les decía yo hace ratito, sí, normalmente empezamos con lo que son las heridas, pero miren, en la psicología hay muchos nombres. Aquí les llamamos las heridas para que todos nos entendamos. Pero hay muchos nombres. En la psicología se le llama trauma. Hay otro enfoque por ahí que le llama dolor original. Esas situaciones dolorosas que yo viví en mi niñez, que me llevaron a sufrir en el presente, como decía hace ratito. Por ejemplo, fui abandonado.
fui tratado injustamente, fui rechazado, fui traicionado, fui humillado, pero ni siquiera sabemos como tal qué son este tipo de vivencias dolorosas. Mucha gente normalmente cree que la humillación, por ejemplo, la humillación es esa manera en la que la gente me exhibía o me trataba violentamente, de que pendejo no me bajaban, disculpen las palabras, pero así me hablaban cuando yo era pequeño. Eres un inútil, eres un idiota, no eres bueno para nada. Y claro que con el tiempo me lo empiezo a creer, se empieza a convertir en una idea. Pero también la humillación es, me decía una vez una paciente, cuando hablábamos de, pues algo pasó en tu niñez para que hoy en día te comportes como te comportes, estés sufriendo como estás sufriendo. Y cuando estábamos dando una vuelta por su niñez me decía, pues no, yo no pasé nada malo, ¿eh? Mi vida, mi niñez fue bien bonita, mis padres siempre fueron amorosos, y yo me le quedaba viendo como diciendo, ay, mujer, sí, de seguro. Y obviamente ahondando, como van pasando las consultas, nos vamos dando cuenta que con el tiempo, su papá y su mamá todo le hacían a la señorita. La trataban como, por ejemplo, a mí y a muchos de nosotros, de tontos, de idiotas, de inútiles, no nos bajaban. A ella no se lo necesitaban decir, todos se lo hacían. La llevaban a la escuela, le hacían de comer, le lavaban su ropa, ya casi casi la vestían, obviamente la empezaron a dejar de vestir y de bañar hasta los 7, 8 años. Siempre la estaban cargando, tantito le dolía algo y todos se lo acercaban a la mano, todos se lo hicieron. ¿Qué sucede? Que cuando crece y se casa con una persona y sale de donde vive con sus padres, tiene que enfrentarse a la vida y tiene que empezar a hacer las cosas ella sola y empieza a sufrir porque no sabe hacer nada. Y se frustra y quiere y le está llamando a mamá todo constantemente para que le venga a ayudar y ahí va mamá, obviamente, como todas esas mamás metiches que están ahí en la casa de los hijos a pesar de que sus hijos ya salieron y está ahí y eso empieza a causar problemas con su marido de que tu mamá no se va de la casa, tu papá siempre está aquí en la casa y ella de todos modos no sabe hacer nada. Se frustra, ella está siempre en constante estrés y frustración porque como nunca hizo nada por su vida, la vida que está empezando a tener ahora que está casada, la lleva un constante sufrimiento. Y fue cuando le hice ver, humillación también es que todo te lo hagan, no nada más es que te violenten. Y eso no lo percibimos, pero es una idea, es una creencia que tenemos, un pensamiento que es muy difícil de encontrar. No lo percibo porque yo lo confundí con amor. Y tengo una idea distorsionada y retorcida de lo que es el amor. Y estoy esperando a que mi marido todo me lo haga porque se supone que me ama. Y cuando mi marido tiene sus cosas que hacer, tiene sus pasatiempos, tiene su tiempo libre, tiene sus amigos, y él se va con él, siento que no me ama y sigue el sufrimiento y sigue aumentando la neurosis. Y este es solo un ejemplo con una herida como la humillación. ¿Nunca te has preguntado por qué quieres siempre complacer a todos? ¿Por qué siempre estás haciendo las cosas para que te aplaudan, para que te reconozcan, para que te acepten, para que te quieran? ¿Por qué constantemente estás buscando a quién ayudar, a quién apoyar? Estás viendo a ver si están bien tus hermanos, estás viendo si tu mamá ya comió, estás viendo si tu papá está bien, estás viendo a ver qué quieren tus hijos. ¿Por qué estás buscando ese reconocimiento de los demás? Decía la otra vez, en una frase, no hay peor frase que nos haga más daño en la niñez, que es una manera de violentarnos y nunca la percibimos como tal, como el pórtate bien. ¿A quién de ustedes les dijeron, pórtate bien? Porque si nos ponemos a analizar esa frase, ¿qué significa? Un niño que no grita, un niño que no juega, un niño que hace lo que otros le dicen que tiene que hacer. Cállate, siéntate, cruza las piernas, no llores, no te enojes, no grites.
el pórtate bien en nuestra cultura es un no te expreses, no aprendas, no debe de haber curiosidad, no preguntes. Y entonces empezamos a crecer con estos comportamientos reprimidos. Si se dan cuenta, ¿por qué las mujeres todo el tiempo están en depresión? Digo, no tanto ya en la cultura actual, pero hace unos 10, 15, 20 años que ya han cambiado un poco las cosas. Esas mujeres que eran ama de casa, ¿por qué constantemente están depresivas? ¿Por qué siempre están enojadas? ¿Por qué siempre le están gritando a sus hijos? Porque les reprimieron la ira en la niñez. Porque como decía hace ratito, es una creencia. Las, las niñas no se enojan. Una niña bonita se queda calladita. Y todas estas creencias que me dijeron para poder controlarme y yo acepté porque me tenía que portar bien, porque solamente así me iban a querer. Por eso estás depresiva. Y sí, con algunos hombres pasa igual, pero con los hombres pasaba más otra cosa. Los hombres no lloran. A los hombres nos reprimieron más la tristeza. Por eso vives con ansiedad constante, por eso no te estás quieto, por eso te duele la cabeza, por eso no puedes dormir, porque me reprimieron el expresar mis emociones. O hay otro tipo de comportamiento con las personas. ¿Por qué me la paso llorando? Cualquier cosa, soy hipersensible. ¿Por qué lloro por todo? ¿Por qué cualquier cosita ya estoy llorando? ¿Por qué? Si estoy viendo, lo decía la otra vez, parece que estamos descompuestos emocionalmente, porque veo algo que me agrada, que me gusta, que me hace feliz y lloro. O sea, tengo como que cruzadas las emociones, no entiendo por qué, porque no me enseñaron a expresarlas. No sé, estoy viendo a mi equipo quedar campeón de X deporte y estoy llorando porque estoy aprovechando, o por qué cuando hay en un velorio y se murió un ser querido, ¿por qué no falta la persona que está siendo demasiado dramática a la hora de llorarle y se tira al piso? Porque se reprimió sus emociones y está aprovechando que ahí sí está permitido llorar, pero no lo hace consciente. Lo que está haciendo es porque culturalmente ahí sí es aceptado llorar, entre que a lo mejor carga culpas. Si se dan cuenta, muchos de mis comportamientos actuales no nada más vienen de las heridas, vienen también de ideas y creencias que me dijeron de lo que es la vida y de lo que tenía que ser. Lo que nos resentimos con Dios porque de pequeño me dijeron, según dependiendo la religión con la que creciste, pídele a Dios y Dios te va a dar. Y yo le pedí a Dios y me dijo, sé bueno. Y yo qué creía que era ser bueno, hacer lo que mis papás me dijeran que era pórtate bien. Y me portaba bien según lo que ellos me decían. Y le pedí a Dios, por favor, dame esto y el otro. Y no pasaba nada. Porque fueron creencias que me metieron y a la hora de vivir la vida me di cuenta que no funcionaba así. ¿Con quién me enojé? Con Dios. Porque pensé que era como un genio de la lámpara que si yo le pido el deseo, él me lo va a dar. Pero si me portaba bien, en ningún momento me pregunté, ¿Dios quiere que me porte bien o Dios quiere que yo sea feliz? Por ahí hay una frase que dice que el mundo te va a preguntar quién eres y si no lo sabes, el mundo te lo va a decir. Tengo que saber quién soy, estoy viviendo la vida que yo quería. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué estás depresivo? ¿Por qué estás bebiendo? Porque también aquí tenemos un problema muy importante. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad. Creemos que las drogas, estar tomando medicamentos es por una enfermedad. Creo que mi problema de la diabetes, que mi problema de mis quistes, que el problema de mis miomas, que el problema de mi piel, de mis alergias, es un problema que está aquí afuera. Creemos que muchas de estas enfermedades son problemas, es que hace frío,
Es que es diciembre, por eso siempre me enfermo en diciembre. Llega la Navidad y todos tosiendo y todos con gripe. Creemos que es porque hace frío. Si fuera por el frío, ¿por qué no nos enfermamos todos parejo? ¿Por qué creo que el alcoholismo es una enfermedad y cuando el alcohólico, lo he platicado en grupos de alcohólicos anónimos, deja de beber, ¿por qué sigue sufriendo si ya dejó de beber? Porque ese es el problema. Creo que que era mi problema el alcohol. No, el alcohol, esta relación dependiente que tienes, esta amante que tienes, este trabajo en el que no, ni siquiera llegas a casa y trabajas 12, 14, 15 horas y no llegas a casa, que te la pasas todo el día estudiando y te fugas en los estudios y en los libros, que te la pases todo el tiempo en los juegos de azar y te la pases todo el tiempo viendo televisión que al final en tus redes sociales, al final de la semana, no sé si a alguno les pasa, pero te ponen cuánto tiempo estás ahí en tus redes sociales y cruza más de las 70 horas a la semana. Creemos que muchas veces mi problema es eso, no. Esa es la fuga que estoy usando para escapar de algo más profundo. No, el problema no fue el alcohol lo usaste para poder dormir aquel dolor que no querías enfrentar, que al final de cabo te llevó al sufrimiento. A veces se los explico así como de esta manera. Están las heridas, dolor, trauma, como le llamas en la niñez, que con el tiempo me va generando estas culpas, esta vergüenza, este miedo, esta soberbia, la pereza que yo tengo cuando voy creciendo, pues ya sea por abandono, rechazo, traición, digo, las heridas, más las creencias y ideas que me metieron en la niñez. Duele tanto y causa tanto dolor que lo que busco es escapar de él. Luego les llamamos dependencias, le llamamos adicciones, le llamamos, pero el nombre correcto sería una necesidad mental, ya sea sustancias, situaciones o personas, drogas, alcohol, medicamentos, la comida, los azúcares refinadas, el pan. ¿Por qué no puedes dejar el pan? ¿Por qué no dejas de beber el café? ¿Por qué no puedes estar sin tu chocolate de todos los días? Situaciones, porque eres adicto al trabajo, a los juegos, a los videojuegos, a- 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 no sales del gimnasio, no sales de con tus amigos, de la fiesta. Esas son situaciones y personas. No puedo, tengo 30, 40 años y sigo viviendo con mi mamá. Soy una señora que ya a lo mejor estoy separada y tengo 40, 50, 60 años y estoy viviendo en la casa de mis hijos. O peor aún, estoy viviendo en la casa de mis nietos. ¿Por qué tengo mi pareja y tengo amante? O sea, ¿por qué tengo este tipo de comportamientos? Porque son dependencias. Una persona se volvió mi poder superior, una botella se volvió mi poder superior, mi trabajo se volvió mi poder superior. ¿Por qué? Porque estoy escapando del dolor y estas dependencias tienen dos funciones: adormecen y me distraen de mi realidad o me hacen sentir placer que a su vez me ayuda para distraerme de mi realidad. Y no enfrenté el dolor, nada más lo adormecí. La gente le duele la muela y lo único que hace es tomarse una pastilla para el dolor, pero no va al dentista. Ese es el comportamiento que tenemos el día de hoy. No enfrentamos el dolor. Hasta que no se nos está cayendo la boca de una infección grande, no vamos. Hasta que no estamos ahí parados un puente a punto de brincar, hasta que no me dice el médico que por el alcohol que viví tengo cirrosis, hasta que ya no tengo cáncer. Porque llega un momento que no importa cuánta droga consumas, cuánto alcohol te bebas, cuántas relaciones o personas tengas pegaditas a ti para no enfrentar tu realidad. Tarde o temprano tendrás que enfrentar lo inevitable. ¿Por qué? Porque como te estabas distrayendo del dolor, terminaste en el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Dolor acumulado. Ese dolor que no enfrentaste y no hablaste de tu niñez. Ese dolor de todas estas vivencias de tu pasado que se empezaron a acumular con tu presente.
Les voy a poner un ejemplo. Una vez me comentaba una persona, que es una paciente también, que me, que me dices que soy muy dramática, soy muy agresiva, soy muy violenta, y llegó a terapia porque su última pareja le levantó la voz y dice, y no entiendo por qué me molesta tanto que me levantara la voz. Le di una cachetada y lo dejé y me salí, ya empezaba a vivir con él. Y yo le dije, pues bueno, a ver, cuéntame, a lo mejor tienes distorsionada la realidad y a lo mejor tú crees que nada más te levantó la voz y a lo mejor te insultó y te gritó. Pero me empieza a contar y no, efectivamente, nada más le levantó la voz porque estaba molesto. Estaban discutiendo y una discusión pues no tiene nada de malo en una relación. Las discusiones están bien, son naturales. No era una pelea como tal. Y me dice, ¿por qué? Y obviamente pues digo, pues vamos al pasado, vamos a empezar a conocer su historia. Y me empiezo a dar cuenta que tenía como 6 meses con él y ya estaba viviendo con él. Y su última relación solamente duró un mes separada, digo soltera, y tenía otra relación, y con la cual duró 2 años, y de la cual nada más estuvo como 3 semanas soltera, y tuvo una relación de 4 años, en la que obviamente ahí le pegaron, y ahí la callaban, y volteamos más atrás y tuvo una relación de 5 años, en la que este hombre la agredía, la violentaba, no la dejaba salir, y nos vamos al pasado y empezamos a detectar un patrón de conducta. No sabe estar sola. Dije, esta mujer anda buscando a papá. Y llegamos, obviamente fuimos en retroceso y llegamos a la niñez. ¿Qué sucedía? Su papá ni lo conoce. Y el que tenía como representación simbólica de lo que es el padre, que era el padrastro, abusó de ella y la golpeaba. Entonces ahí es donde entiendo, por eso tengo que saber cuál es el origen de mis comportamientos. Tengo que conocer mi historia, pero no nada más es, ay, pues es que sí, mira, me pegaban, por eso soy agresivo. Es mucho más allá, es mucho más profundo, porque también tiene que ver con tus creencias, con tus ideas. ¿Por qué? Porque ella no se daba cuenta que ese era un problema, porque como les comentaba con la chica de la humillación, no se daba cuenta que estaba siendo violentada porque todo le resolvían. Pues claro, esta mujercita pues no tuvo a papá, no tuvo alguien que la protegiera ni la cuidara cuando era pequeñita. La mamá pues igual, pues para que el padrastro abusara de ella y la golpeara, ¿dónde estaba la mamá? Pues yo creo que igual. No, nada más estaba presente, nada más de cuerpo, pero ni siquiera le hacía caso a su hija o la rechazaba. Y entonces empieza a buscar llenar ese vacío con cada hombre que le habla bonito, a la primera que le habla y que le dice que me gustas o te quiero, y empieza a buscar todo este tipo de hombres. Obviamente, luego las niñas no se enojan, calladita te ves más bonita, empezó a permitir, porque como no quiere estar sola, pues no les dice nada y prefiere aguantarse, infidelidades, infecciones que le pasaron a sus parejas, todo se le empieza a quedar callada. ¿Qué sucede? Que algún día revientas, lo que decía hace ratito, tarde o temprano, vas a enfrentar lo inevitable, que a la primera situación de violencia que detectó de su pareja actual, reaccionó sobredimensionadamente. Pues era natural, llega un momento en que se rompe todo. Llegó un momento en el que ya no podía acumular más, eh, no podía permitir más abusos de los demás. Y a lo mejor esto nada más le levantó la voz, a lo mejor hubiera terminado, porque era seguro, iba a terminar igual que como en todas sus relaciones. Las personas se preguntan, ¿por qué me va mal con los hombres? Y empiezo a culparlos a ellos. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todas son una bola de infieles, todos los hombres son unos cabrones que siempre andan con este y con aquella y con el otro. No me he dado cuenta y no me he preguntado, porque me dicen, todos son iguales. Les digo, sí, los que tú eliges. ¿Por qué te relacionas con este tipo de hombres? ¿Por qué atraes a este tipo de mujeres? ¿Por qué lo veo muy seguido? Veo chicas que andan en sus redes, mucha gente que hoy en día ya me agrega y los veo, y veo el tipo de hombre con el que están, ya saben, ¿no? Esos que están de moda, desempleados,
con cara de que si te lo encuentras de noche te va a saltar, que a lo mucho estudió la primaria, y no me gusta etiquetar a las personas por su apariencia, pero notamos ahí un patrón de conducta y un patrón de comportamiento que es muy común. ¿Por qué elijo este tipo de personas? Y aunque no lo crean, ha habido hombres, dice, ¿por qué siempre me gustan así como que mayores y con hijos? ¿Por qué siempre atraigo este tipo de mujeres? Pues claro, porque estás buscando a mamá. Tenemos que entender y reconocer y descubrir que por eso tengo un programa, por eso voy a terapia, por eso tengo un guía espiritual para identificar cuál es mi problema, por qué tienes ansiedad, por qué no duermes bien. A veces me preguntan, ¿por qué tengo tanta ansiedad? Le digo, viene de muchos factores. Ya paga el dinero que debes. Ya deja de estarte mintiendo a ti mismo y estar siendo deshonesto con los demás. ¿Cómo no vas a tener ansiedad si estás saliendo con tu cuñada te estando casado? ¿Cómo no vas a tener ansiedad? ¿Cómo no te vas a enfermar todo el tiempo? Por eso siempre tienes gripa, por eso estás alérgico, por eso la migraña no baja. ¿Qué estás haciendo que podrás engañar a los demás, pero tú no te puedes engañar a ti mismo? ¿O hay algo todavía mucho más complicado? Estás viviendo para otros y no estás viviendo para ti. ¿Este trabajo que tienes te hace feliz? ¿En verdad el hombre con el que compartes la cama es en verdad el hombre que amas? ¿La vida como la llevas ahorita era la que soñaste? A veces les digo a algunos otros, ese sueño que tanto tiempo querías cumplir, mejor preferiste guardarlo en un cajón y cerrarlo para siempre, y te olvidaste de quererlo cumplir porque tal vez no crees que puedas cumplirlo. Dejaste de ser tú para complacer a otros, te vistes como la sociedad le gusta, porque vuelvo a lo mismo, venimos con creencias, venimos con prejuicios. Los hombres se tienen que vestir así, las mujeres se tienen que vestir así, y me la paso viendo en redes sociales, es que tú estás muy maquillada, es que ¿por qué no te maquillas? Es que ¿por qué tienes el cabello largo? ¿Por qué lo tienes corto? Es que estás muy gordo, es que estás muy flaco, y nos la pasamos queriendo complacer a un mundo en el que constantemente lo estoy queriendo escuchar. Y me olvidé de escuchar a la persona más importante que era yo. Dejé de ser yo. ¿Y saben cuál es el problema que me ha tocado con muchas personas? Les pregunto, descríbete, dime quién eres tú. No lo saben. Tardan 15 segundos en describirse, de las cuales me dijeron 5 defectos y una virtud. No saben nada de ustedes. ¿Cuáles son tus fortalezas, tus habilidades? Dime tus miedos, tus sueños, qué te gusta, qué no te gusta. No te conoces ni a ti mismo, cómo te gusta que es tu casa, tu cuerpo. Te vistes como te agrada, qué tipo de relaciones son con las que te gusta tener, qué es lo que no te gusta, el poner límites. Mira, a mí no me gusta que me hablen así, a mí no me gusta esto. Esto también es hablar de ti. Nos la pasamos complaciendo a nosotros. ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué vivo así? Claro, porque no como a mis horas. Comes una vez al día y come nada más lo que encuentras en la calle. Duermes 3 a 4 horas al día. Son las 2 y 3 de la mañana y estás con el teléfono. Ya me duele la cabeza, ya me arden mis ojos, pero no me duermo. ¿Cómo no te vas a sentir mal? ¿Cómo no vas a sentirte física y espiritualmente y mentalmente pobre, acabado, jodido, como le decimos a algunos? Porque te anda del baño y prefieres estar bailando en vez de cubrir una necesidad básica, y andas bailando y el baño está ahí y no entras y haces del baño. Parecerá una tontería, pero al ser humano le cuesta mucho cubrir sus necesidades básicas. Ni porque Dios nos dio la facilidad de que las 5 necesidades básicas son placenteras. Dormir causa placer, comer causa placer, y no comes.
o comemos mal, no masticas bien, comes demasiado o comes muy poquito. Tenemos trastornos alimenticios. Te digo, me le tengo que levantar a las 6 de la mañana y me duermo a las 2, 3 de la mañana. Luego me preocupo y me molesto y me frustro porque no rindo en mi día a día. Me la paso en el baño 45 minutos, una hora en el teléfono, porque voy más a estar en el teléfono que a hacer mis necesidades. Y estoy hablando tres de las necesidades básicas, falta otra. No cubro mis necesidades sexuales. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un orgasmo? ¿Cuándo fue la última vez que te fijaste fíjate, yo les decía la otra vez, el orgasmo es de las cosas más sanas que le puede pasar al ser humano? Porque aparte de que es placentera, segrega endorfinas que te quieren quitar el dolor, mejoran tu calidad de tu piel, segregamos demasiados neurotransmisores, dopamina, oxitocina, serotonina, me hace sentir bien, me llena de energía, sobre todo a las mujeres, entre más sexo, más energía tienen. Y, y lamentablemente hay muchas mujeres que tienen más hijos que orgasmos. Así es. Definitivamente hay mujeres que no saben ni lo que es un orgasmo. Hay mujeres que ni siquiera saben sus zonas erógenas, no saben tocarse. ¿Por qué? Porque aquí entramos a lo mismo, los prejuicios, las creencias, las ideas. Ay, no, es que eso es pecado, que, ay, no, qué cochino. Ay, no, doctor, me diría una vez, ¿por qué? Luego me dicen así, ay, no, ¿yo qué hizo? Ay, no, Dios, no lo creo que lo necesito y me le queda bien, le digo, díselo a tu cara. Por eso tienes cara de amargada, por eso tienes cara de que siempre estás enojada, por eso eres intolerante, por eso eres impaciente, por eso eres controladora, por eso siempre estás molesta, iracunda, impulsiva. Y los hombres también. ¿Qué no te has dado cuenta que a lo mejor esa incompetencia eréctil que tienes eh, tiene que ver con lo que traes aquí? ¿Qué no te das cuenta que tus problemas sexuales con tu pareja tiene que ver con tu relación y tu vínculo con él? No es un problema sexual, es un problema social o de relación. ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo estos problemas en mi sexualidad? Vámonos a descubrirlo, mi relación con los demás, mi percepción de la vida. Hay personas que siguen sufriendo por su niñez y luego ya lo descubrimos, es que mi mamá me pegaba, ya entendí por qué estoy así. Y luego en vez de trabajarlo, se dedican a quejarse de la niñez que tuvieron. Muchas personas me cuentan, estoy yo, van al grupo y todo el tiempo se están subiendo a la tribuna hablando de lo mismo siempre, es que mi mamá y te quejas y te quejas y te quejas, es que mi marido, es que mis hijos. Y no te has dado cuenta que lo único que haces es resentirte, repetir el mismo patrón de conducta. Y les digo, está bien, quéjense, para eso es la tribuna, quéjense. Pero entonces vamos a ponerle solución aquí afuera, a la vida. Ven y quéjate, sal y muévete para que resuelvas este problema, para que este problema no te vuelvas a quejar el día de mañana. Ya te vendrás a quejar de otra cosa, otra situación que se desbloquee, otra vivencia que tengas. Es que mi marido me pega, ve, súbete y llora a la tribuna. Pero ve y déjalo si no te hace feliz. Para que después vengas a tribuna y te subas y te digas, es que tengo miedo porque como ya me separé, tengo que buscar trabajo. Es válido, pero sal y busca trabajo para que luego llegues y digas, ya encontré trabajo, compañeros, pero ¿qué creen? Es que tengo miedo porque quiero conseguir ese nuevo puesto, me va a ir mejor, pero tengo miedo. Ve y quéjate, pero vas y vas a conseguir ese puesto y vas a seguir creciendo y va a haber cosas en la vida que te van a doler. Pero el problema es que estás en el grupo, estás en tribuna y te estás quejando de lo mismo. Es que mi marido me pega, al año que sigue te subes, es que mi marido me pega, al año que sigue te vuelves a subir. Obviamente no estás trabajando nada. Eso es a lo que luego nos referimos de las personas que nada más van a trabajar, a sacar lo que sienten para sentirse mejor, pero no trabajan nada. La pregunta es, ¿por qué no eres libre? ¿Por qué no eres tú? Ni siquiera tienes la idea de lo que significa amor. ¿Sabes qué significa el amor?
¿Tienes una idea de cuál es el significado de amor? Porque mucha gente cree que es una emoción, ni siquiera es una emoción. La gente cree que amar se siente bonito. A veces les decimos a las personas, el amor los va a sanar y la gente se para en medio de todos y diga, ámenme porque necesito ser sanado. No, así no funciona, porque amar no es recibir, amar es dar y es momento que te empieces a dar tú. ¿Qué te hace falta? ¿Qué vacíos están ahí para que los empieces a llenar? Tengo que descubrir con mis creencias, con mis vivencias, con mis abusos de la infancia, mis heridas, qué me pasó, sacar lo que siento, descubrirlo y empezar a dármelo yo, no buscarlo afuera. No sé ni lo que es amor. Porque, ¿qué creen? El amor también duele a veces. Amor es entender que esa persona, por mucho que quiero estar con ella, si esta persona no me está haciendo bien, la tengo que dejar por amor. Y no hay acto más grande de amor que alejarme de alguien. Mi hijo lo veo por allá que no está viviendo bien y que no tiene trabajo y anda con sus temas de drogas y los amigotes, pero ya tiene 20, 25 años y mi mejor acto de amor es no meterme y correrlo de la casa. Eso es amor. Aunque me duela eso, yo ya lo tendré que trabajar, no voy a huir, no voy a escapar, no me voy a fugar con este dolor, lo voy a enfrentar. Eso es amor. Amor es entender que estoy haciéndole daño a mis hijos, me la paso en su casa de ellos con su marido y ando cuidándole a las nietos. Les digo muchas veces de forma de broma, deja a tus nietos en paz, ve cómo dejaste a tus hijos. ¿Ahora quieres seguir con los nietos? Dejen de estar, dejen a las personas vivir sus vidas. Creo que sin ellos sin mí ellos no pueden vivir. Sin mí se va a morir de hambre mi hijo de 20, 30, 40 años. O los hijos que andan viviendo con sus padres. Es que mis padres ya están grandes y ya no, ¿qué va a hacer de ellos sin mí? Le digo, ok, es que los tengo que salvar del mundo, casi casi me dicen, ok, ¿y quién los va a salvar de ti? Porque luego vienen hijos, personas y dicen que no puedo dejar a mi mamá. Y llega la mamá a terapia y dice, ya estoy hasta la madre de mi hijo, que se consiga una novia. ¿Quién no entiende que tenemos que aprender a vivir nuestras vidas en soledad para conocernos mejor? Y la gente le encanta estar todos como muéganos pegados, todos así, uno pegado con el otro, aunque se estén matando y estén de las greñas, pero juntos, porque la familia, así crecimos, porque es la familia y nos tenemos que amar. Creencias que me llevan al sufrimiento, que porque es mi familia me tengo que aguantar, que porque es mi mamá me tengo que aguantar, que porque es mi hijo, ni modo que lo suelte. Cuando el hijo ya tiene 40 años. Ay, no, ¿cómo voy a estudiar si ya tengo 45, si ya tengo 50 años? ¿Cómo voy a estudiar? Ya se me pasó la vida. Ay, no, no, Carlos, ¿cómo voy a tener un novio si ya tengo 55 años? Puras creencias y prejuicios con los que crecí que me están llevando a sufrir. Sí, consíganse un novio. Le digo a veces mucho, pero ¿por qué sigues viviendo con tus hijos? ¿Qué ves que no los dejas coger en su cuarto? Porque la mamá vive en el cuarto de al lado. Le digo, ya salte de ahí, deja que tu hijo tenga intimidad con su esposa. Deja que tu hija tenga intimidad con su marido. Ve y consíguete un novio. Vete a trabajar tú, hazte una vida. Consíguete dos, tres, los que quieras. Pero nos la pasamos viviendo con las creencias de es que es mi hijo, es que mi familia. La creencia de que tengo que amar a mis padres porque son mis padres. Y me la paso sufriendo porque hay algo en mi interior que me duele, que no entiendo qué sucede. Es un vacío que no entiendo hasta que descubro, es que no me caen bien mis papás. Y yo les digo, está bien, es válido, porque no los elegiste. Cuando llegaste ellos ya estaban aquí. Y ellos no hicieron nada para crear un vínculo de amor contigo. Es natural que no los quieras, es natural que no te caigan bien. Es que yo los tengo que amar porque es mi papá, nada más porque es mi papá. Y por eso está sufriendo. Esos son los resortes ocultos. Los resortes ocultos son esas vivencias dolorosas del pasado, pero más que eso, son esas ideas de lo que me pasó.
una mujer estaba sufriendo porque según fue abusada sexualmente de su hermano. Cuando me empieza a contar la situación, tenía ella 5 años. ¿Saben qué edad tenía su hermano? Tenía 7 años. Y le dije, eso no es abuso. Y ella sufrió por 20 años esa situación. Le digo, claro que no, porque también era un niño. Se llaman juegos sexuales infantiles, los niños tienen curiosidad y están aprendiendo. ¿Por qué le dio curiosidad tan temprana edad? Porque a lo mejor vio cosas que no debería de ver que los padres no cuidaron. Porque ahí andan dejando las revistas y el internet a la mano de los niños, que les causan curiosidad. Y dije, no, no fue abuso, porque eran 2 niños. ¿Saben el peso que se quitó de encima, que llevaba más de 20 años sufriendo por ello? Resentida y enojada con su hermano, que no importa si no le vuelves a hablar, pero ¿por qué vives con ese resentimiento? Porque te pasa una vez, mi papá me pega una vez en la niñez y yo lo recuerdo todos los días de mi vida, los siguientes 30, 40 años. Tu papá ya hasta se murió y tú sigues enojada con él. Tú sigues enojado con él porque prefiero culparlo a él de todo lo que me pasa en vez de hacerme responsable de mi vida. Hasta que no descubra que lo que en verdad me está pasando está dentro de mí, está aquí, por eso me enfermo, no voy a poder sanarlo. No es como lo percibí. Les recomiendo a muchos que se den una vuelta por el kinder o la primaria donde nacieron, ahí donde, digo, donde asistieron, donde crecieron. Porque a veces percibimos las cosas de nuestra niñez de una manera sobredimensionada. Vayan a ver el gran campo de fútbol de su primaria, van a ver que es pequeñito. Y sirve mucho la gran resbaladilla, van a ver que es una pinche de un metrito nada más. ¿Por qué? Porque así nosotros percibimos muchas de las vivencias. No fueron tan grandes como lo creíamos, pero lo entendemos porque teníamos la visión de un niño y lo vimos muy grande en ese entonces, tenía mucho miedo. Pero quiero que entiendan algo, éramos niños, éramos débiles, éramos inocentes, éramos ignorantes, eh, éramos muy vulnerables y aún así sobrevivimos. ¿Por qué sigo comportándome como ese niño ahora que soy un adulto, que soy autosuficiente, estoy más grande, estoy más fuerte, puedo tomar mis propias decisiones, puedo ser independiente? ¿Por qué ahora que yo tengo el control de mi vida me sigo comportando como ese niño? Si no me pasó nada con todo eso que pasé. Sí, hubo vivencias dolorosas, sí, muchas veces sí fuiste abusada sexualmente, a lo mejor de tu papá, de un tío, de alguien más grande. Te entiendo, pero aquí estás. ¿No te has dado cuenta que tú puedes? Dejen de ver su pasado como una historia de terror, porque una historia de terror, si han visto una película de terror, se van a dar cuenta que va a haber víctimas, y tú no eres una víctima. ¿Qué no te das cuenta que esas heridas y esas vivencias tenían que suceder como sucedieron? Cambia la idea, quítate estas creencias, cambia tu manera de pensar. Se llama metanoia. Cambia la manera en la que piensas. ¿Qué no te das cuenta que gracias al abandono que sufriste de tus padres, hoy te puedes resolver las cosas tú sola, tú solo? Sí, a lo mejor hubo carencias en la niñez, pero gracias a que te la pasaste con hambre y muchas veces no comiste en la niñez, hoy eres un hombre trabajador que no le vuelve a pasar eso de pasar hambre. Sí, no recibiste juguetes de tus padres, no hubo navidades, no hubo árbol de Navidad, pero gracias a ese dolor que tenías, hoy no falta un regalo para tus hijos. Le llegan los reyes, le llega Santa Claus. Esos resortes ocultos, ¿cómo le digo? Analiza la palabra. Es un resorte para que te impulse, para que tú te conviertas en la persona que siempre has querido ser. Úsalo como impulso. Sí, fui traicionado, pero gracias a esas traiciones de la niñez, hoy valoro la lealtad.
Hoy descubrí que puedo ser leal a mí mismo y a los demás, porque sé lo que se siente ser traicionado. Gracias a la humillación hoy desarrollo mi empatía. Gracias a la injusticia aprendí a ser justo conmigo mismo y con los demás. Gracias al rechazo aprendí lo que es la autoaceptación, aceptarme como soy, escucharme a mí mismo, empezar a buscar lo que yo siempre quise ser libre, respetarme a mí mismo. Y si se enojan y si se van porque les digo cómo me deben de tratar, que se vayan, qué bueno. Porque solamente se van a quedar en mi vida las personas que me respeten y me amen. Si mi padre o mi madre se enoja porque les pongo límites, que se vayan. ¿Para qué los quiero en mi vida si me hace daño? Y me quito la creencia que mis papás tienen que estar conmigo. Tengo que entender que gracias a lo que viví me puedo convertir en la persona que siempre quise ser. Porque si de pequeño sobreviví, no te das cuenta del poder y la fortaleza que tienes hoy en día. Dejar de ver como villanos a todas estas personas que yo supuse que me hicieron daño. Todo me lo tomaba personal. Deja de tomarte personal todo. Cada quien se comportó con la conciencia que tenía. Dejen de estar resentidos con su exesposa, que ya tiene 10, 15, 20 años que los dejaron y todavía estás enojado con él o con ella. Ay, tu padre, le dicen a muchos de sus hijos. Ay, tu mamá, que siempre lo mismo, pinche vieja. Y ay, es que tu padre, ese cabrón, que quién sabe qué. Ya tiene 15 años que ya no tiene nada que ver contigo. Ay, me perdonará mi madrecita, pero luego me ve y dice, ay, tienes la cara de tu papá. Pues, ¿qué quieres? Pues tú lo elegiste, ¿yo qué culpa tengo? Dejen de ver como villanos o como culpables de la vida jodida que tienes a estas personas. ¿Qué no te das cuenta? Que si cambian la manera de pensar, ellos eran maestros que me enseñaron. Le agradezco a mi ex esposa porque yo era bien cabrón con mi ex esposa. Fui un flojo, huevón, que no trabajaba y que era violento, pero si ella no me hubiera hecho lo que me hizo, yo no crezco. Si ella no me hubiera hecho lo que me hizo, hubiéramos terminado o en la cárcel o en la morgue o en el loquero. Gracias por lo que, gracias a tu enseñanza que me causó dolor, me hizo crecer, porque el dolor es el pináculo del crecimiento espiritual. Gracias a las personas que me infligieron del dolor, porque el dolor crea conciencia. Gracias a mis hijos, a mis padres, a esos enemigos que me inventé para quejarme, hoy los veo como maestros, porque gracias a su dolor elijo mejor a mis amistades, elijo mejor mis situaciones, elijo mejor a mis parejas. Son maestros, los maestros se visten de hijos, se visten de amigos, se visten de compañeros de trabajo, se visten de familiares. Gracias porque a ese amigo que me quería pedalear mi bicicleta y quería andar con mi pareja, gracias porque me hiciste darme cuenta qué es lo que tengo que trabajar en mí y qué tipo de relaciones tengo que aprender a elegir, además de que me estás enseñando más sobre la lealtad. Qué bueno que viví lo que viví, porque me doy cuenta que si puedo sobrevivir a eso, puedo enfrentar yo la vida, pero ahora con prudencia, porque he adquirido sabiduría a todas esas experiencias que viví. Cámbiale la manera de pensar a las cosas. ¿Cómo saber que una creencia me está haciendo daño? Cuando me incomoda, cuando me molesta, cuando me lleva al sufrimiento, cuando me empiezo a enfermar, cuando me empiezo a deprimir, cuando empiezo a incomodarme algo en mi ser. Me doy cuenta que esto es algo que tengo que trabajar. ¿Qué no te das cuenta que hasta las mismas enfermedades son aliados que me están diciendo que algo está pasando en mi cuerpo? ¿Por qué tienes gripa constantemente? ¿De qué ya estás harto? ¿Por qué tienes esta hipotensión, esta hipertensión? ¿Por qué tienes diabetes? La diabetes es amargura, el cáncer es odio y resentimiento, la hipertensión es una persona que está queriéndole resolver constantemente las cosas a las personas. ¿Por qué tienes gripa, resfriado, fiebre constantemente? Porque ya estás harto, hay una situación en tu vida que tu cuerpo te está diciendo ya basta, descansa, para un momento. Y como no le haces caso y no escuchas a tu cuerpo, llega con ansiedad o con una enfermedad. Escucha a tu cuerpo, te está diciendo que te tomes un descanso. Un paciente me dijo una vez, es que llegó un momento en que ya no podía más y me enfermé y nunca me había enfermado y llevo una semana internado, pero estoy enfermo.
Trabajaba 16 horas a la semana, sin descanso. Su cuerpo dijo, basta. Y se enfermó para que se sentara y se acostara y que se pusiera a descansar. Tengo que aprender a escuchar mi cuerpo. Tengo que aprender a reconocer y a descubrir por qué me está pasando lo que me pasa. Dice por ahí una frase que cuando no hagas consciente lo inconsciente, no, si no haces consciente lo inconsciente, tu subconsciente va a seguir dirigiendo tu vida y tú lo vas a llamar destino. Lo que te está pasando no es porque así lo quiso Dios, no es porque así es que fue la vida que me tocó vivir. Toma las riendas ya de tu vida. Deja de controlar lo que no puedes controlar. Te digo que estamos siempre torcidos con nuestra manera de pensar. Tengo una emoción de la ira incontrolable, tengo problemas con mis emociones y quieren controlar lo que sienten y lo que piensan. Y se olvidan de lo que dicen y de lo que hacen. Es al revés. Lo que siento y lo que pienso no lo puedo controlar. Déjalo sentir, por algo llegó. Enfócate en tus acciones y en tu manera de hablar, tu manera de comportar. Eso sí lo puedes controlar. Quieres controlar a tus hijos, quieres controlar el exterior, quieres controlar hasta el clima, al gobierno, a Dios, al universo, todo quieres que esté bajo tu control. Y te olvidas de la persona que sí puedes controlar. Tú, enfócate en ti, en trabajar lo que quieres. Sí, vas a tener que soltar muchas cosas. Sí, va a haber dolor, pero ahora ya soy consciente, sé que el dolor me va a llevar al crecimiento. Una vez una persona me dijo, tengo el ego muy grande. ¿Cómo reduzco mi ego, Carlos? Y yo le dije, con el dolor, enfrenta tus miedos. ¿Quieres reducir ese ego? El dolor lo reduce. Enfrenta tus temores, enfrenta tu vergüenza, enfrenta tus culpas, háblalas. Empieza a darte cuenta que eso que tanto vergüenza te da hablar, háblalo. Ese temor de qué me va a pasar y si me pasa esto y si me pasa el otro, ese miedo irracional constante con el que nada más estoy sufriendo por lo que me imagino que por lo que en verdad está sucediendo. Voy a empezar a ser prudente, pero lo voy a enfrentar. Ya salte de ahí, ya suelta a tus hijos. Ya vete a buscar ese trabajo, métete a estudiar. ¿No te gusta tu cuerpo? Ya vete a hacer ejercicio. El ser humano quiere todo fácil, quiere todo con comodidad, quiere que todo con confort. Lo único que me va a llevar al crecimiento espiritual es enfrentando y viviendo cosas nuevas y enfrentando el dolor que voy a enfrentar. Como es nuevo, es desconocido y como es desconocido, va a doler. Pero no me pasa nada, no hay dolor que mate al ser humano. No existe dolor ni físico ni emocional que acabe con el ser humano. Lo que sí acaba contigo es el sufrimiento constante que llevas por no enfrentar lo que tienes que enfrentar, por las ideas que tienes, por las creencias que tienes, por tu percepción que tienes de la vida y de tu pasado. Cámbialo, trabájalo, duele, claro que duele, súbete a tribuna y llóralo, habla con tu terapeuta y llóralo, pero sal afuera y haz un cambio, porque de ti depende si esos resortes ocultos sirven para quejarte de la vida y usarlos como pretexto para ser una persona irresponsable, o los vas a usar para impulsarte, para conseguir y lo que siempre quisiste y convertirte en la persona que siempre soñaste ser. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, 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 doctor, por este gran tema de los resortes ocultos. Le agradecemos de parte del Grupo La Alegría de Vivir. Un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Para grabación,